Bienvenidos a mi video, a mi casa. Normalmente hablo inglés es mi idioma primero, pero también hablo español más o menos. Y he orado sobre este asunto, sobre este mensaje. Les quiero explicar o predicar el Evangelio de Cristo en este video. Les quiero enseñar cómo obra el Evangelio de Cristo. ¿Ok? Perdóname si mi español no está perfecto, pero por la gracia de Dios voy a hablarles el Evangelio de Cristo. Hoy día hay muchas iglesias, muchas iglesias en el grupo que se llama cristiano o cristianidad. Y hay muchas iglesias que tienen muchos nombres, muchas doctrinas, muchas tradiciones. Cada una tiene su propia tradición o su propia doctrina, pero todos se llaman cristianos. Todos dicen que creemos la Biblia, pero todos enseñan doctrinas diferentes. ¿Ok? Pero en la iglesia de Cristo hay un Señor, una fe, un bautismo, una doctrina santa, que es el Evangelio de Cristo, que es el poder de la salvación para todos los que creen. ¿Okay? Y eso es porque por eso yo les estoy hablando hoy. ¿Okay? Que Dios me ayuda. En el Evangelio de Juan, en la Biblia Santa Biblia, capítulo 8, y versículo 31 y 32 dice: Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Okay? Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Okay? Si permaneceremos en la palabra de Jesucristo, no en las tradiciones de los hombres, las tradiciones de las denominaciones, las tradiciones de las organizaciones religiosas, no. Las tradiciones de las iglesias hoy día no tienen poder para salvar, no tienen poder para nada. Pero dice la Escritura: el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. ¿Cómo obra el Evangelio de Cristo? Dios es el Todopoderoso, el Omnipotente, que ha creado todos los que existen. ¿Okay? La tierra, los cielos, todo. Visible, invisible, tronos, potestades. ¿Okay? Todo lo que existe fue creado por Dios, un solo Dios, por sí mismo. Él no tenía ayuda cuando creó todas las cosas. Él ha creado todas las cosas por sí mismo. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Jesucristo. Su nombre fue revelado en el Antiguo Testamento como Jehová. ¿Okay? Pero cuando Él apareció en la carne, fue manifestado en la carne, su nombre fue manifestado más. Su nombre fue más revelado como Jehová Salvador. Jehová Salvador es Jesús. El nombre de Jesús significa Jehová el Salvador, que ha venido en la carne.
Eso significa el nombre de Jesús. Y Cristo es una palabra que significa Mesías. ¿Ok? So, Jesucristo, el nombre de Jesucristo no significa el Señor Jehová, que es el Salvador, que ha venido en carne para salvarnos de nuestros pecados. ¿Okay? Eso significa el nombre de Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto? En Juan 5, Juan capítulo 5, versículo 43, dice Jesús: yo he venido en nombre de mi Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Qué es el nombre de su Padre? Porque es el nombre de Jesús. Jesús es su nombre. No tiene apellido. Su nombre solamente es Jesús. Por eso el nombre de su Padre es Jesús. El libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 4, nos decimos, un momento, yo sé en inglés, pero en español necesito leerlo. Hebreos 1, 4 dice: hecho tanto más excelente que los ángeles, cuando alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. El nombre más excelente que los ángeles fue dada a Jesucristo por herencia. ¿Por herencia de quién? De su Padre. Su Padre, el nombre de su Padre es Jesús. Por eso el nombre de su Hijo es Jesús. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es un hombre. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Okay? Jesucristo hombre. Jesucristo de Nazaret es el Hijo de Dios, es engendrado por Dios, es un hombre que crecí en carne. Hola. Mi gata. Un hijo de hombre que crecí en la tierra, un hombre, no es otro Dios, otra persona de la deidad, etcétera, etcétera. Hay una doctrina católica que se llama la Trinidad. La Trinidad no existe en la Escritura. No hay Trinidad en la Escritura. No hay Trinidad en Dios. Los apóstoles de Jesucristo no conocieron una doctrina de la Trinidad. ¿Cómo se dice? No oyeron ellos una doctrina que se llama la Trinidad. No hay Trinidad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Okay. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. No es Dios Hijo. El Dios que se llama Dios Hijo no existe. Es una tradición de los hombres que fue enseñado de nosotros, de nuestra juventud, pero no existe. En toda la Biblia, en todo lado de la Biblia, no hay Dios Hijo. No hay Dios Espíritu Santo. No hay. El Espíritu Santo es Dios Padre. Hay un solo Dios, un Espíritu, una fe, un bautismo, un evangelio, que es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Aleluya. Jesucristo es un hombre, pero no solamente un hombre. El Padre que te envió vive en Él, mora en Él, andando en Él, hablando en Él, haciendo milagros en Él, mandando la mar y la viente, the wind. ¿Cómo se dice la wind? ¿La viente? Sí, pienso que sí. Resucitando los muertos, sanando los que
los enfermos, haciendo milagros por su Hijo Jesucristo, en su Hijo Jesucristo, hablando en Él, diciendo, antes que Abraham fue, yo soy. ¿Okay? ¿Quién dijo esto? El Padre, Dios Padre, el solamente Dios que existe. ¿Okay? No existe otro Dios, no hay otro Dios, hay un solo Dios, Dios Padre. Y Dios Padre tiene un Hijo, Jesucristo, que se llama por su nombre, y rectamente así, porque es su Hijo. ¿Okay? Y en el Hijo de Dios vive el Padre que te envió, andando en Él, manifiesto su nombre en Él, por Él. So, cuando vemos el Hijo de Dios, vemos el Padre que te envió. Amén. Amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dícele Felipe, versículo 8, Juan 14, 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Dios fue manifestado en carne. La carne es su Hijo, Jesucristo, llamado por su nombre. Y el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios de Abraham, fue manifestado en Él, andando en la tierra, entre su pueblo Israel, predicando el Evangelio del reino. Aleluya. Este Jesucristo, el hombre de Dios, no fue pecador. El único hombre que existe en todo tiempo que no tiene pecado. No hay pecado en Él. Él no pecó. Fue inocente. Y ha dado a su vida, puso su vida en la cruz por nosotros, para salvar a nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida. Dice en Levítico, por la boca de Moisés, Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la sangre en mi cuerpo tiene el aire, el oxígeno, la comida, todo lo que necesita mi cuerpo. Okay? So, porque la vida de la carne en la sangre está. Por eso, Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó su sangre para lavar a nosotros, porque su sangre fue inocente. La sangre que todo hombre y mujer en el mundo tiene pecado, excepto un solo hombre que no tenía humano por padre. Su mamá, su madre era humana, una mujer, pero su padre no fue un hombre. Su padre fue Dios. Por eso su sangre no tenía pecado. No tenía pecado. No tenía la sangre de un pecador. Por eso Él fue worthy. Able. Él tenía el poder. Él tiene... mi Padre. Él tenía el poder para salvarnos a nosotros con su sangre, porque su sangre no tenía pecado. Él derramó su sangre en la cruz para nosotros. Ok. Jesucristo escogió
12 apóstoles y les enseñó una doctrina para predicar en todo el mundo, para que nosotros sabemos qué hacer para ser salvos de pecado. Necesitamos salvación de pecado. ¿Okay? Todos nacimos en pecado. Todos nosotros nacimos en pecado. ¿Okay? Por la maldición de Adán en el principio. ¿Okay? Tú y yo nacimos en pecado. ¿Okay? Es necesario nacer otra vez. Otra vez, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, del principio. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Okay? El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nacer otra vez es una acción de Dios, no de nosotros, de Dios. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Lucas 8:11 nos dice que, perdóname, la simiente es la palabra de Dios. La simiente es la palabra de Dios. Toda planta tiene un simiente. ¿Okay? Todo ser humano tiene un simiente. Todo ser espiritual tiene un simiente. La simiente de los hijos de Dios es la palabra de Dios. Lucas 8:11. ¿Okay? Por esta simiente, nosotros somos hijos de Dios y podemos ver el reino de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué? ¿Podemos ver el reino de Dios? ¿Somos cristianos? No. Entonces, ¿qué? Tenemos poder para ver el reino de Dios. Entonces, necesitamos entrar en el reino de Dios. Ven conmigo. Dícele Nicodemo, versículo 4: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos, dice Jesús, de nacer de agua y del Espíritu. De agua y del Espíritu. ¿Cómo? Por el Evangelio que le dio a sus apóstoles para predicar a nosotros. Ven conmigo a los Hechos, el libro siguiente de Juan, los Hechos, en capítulo 2, versículo 37. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón cuando Pedro predicó el Evangelio a los hombres judíos en este día. ¿Okay? Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es la cuestión que nosotros tenemos hoy día también. ¿Qué haremos? Y los apóstoles tenían la respuesta. Pero el apóstol primero les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el Evangelio de Cristo. Es como nosotros ser salvados, estar salvados, ¿okay? Salvados de pecado. ¿Okay? Hay dos cosas que hacer. Uno, el reino de Dios es santo. Amén. Amén. El reino de Dios es santo. No hay pecadores en él. No hay nada corruptible en el reino de Dios. No hay nada corruptible en el reino de Dios. Una cosa. Segunda cosa. Todos nosotros nacimos en pecado. Nacimos en pecado. Por eso no podemos entrar en el reino de Dios. Pero Jesucristo hizo el camino. Sí mismo. El nombre de Jesucristo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para quién? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, tú y yo, y para todos que los están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Tú. Esto incluido tú. Usted. Perdona mi español. Este Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Cómo obra? ¿Cómo es que cuando bauticemos en agua, la sangre de Cristo limpia a nosotros a todos los pecados? Porque el poder es en su nombre. El poder del bautismo no es en el agua, ¿okay? Porque el agua es agua, no más. Agua. Un lago, un swimming pool, un río, cualquiera. El agua es el agua. Punto. El poder no es en el agua. El poder es en el nombre del Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene todo que pertenece a su Padre por herencia. Por herencia. ¿Okay? Todo que tiene el Padre, tiene también el Hijo por herencia. Y el Hijo de Dios, la herencia nos da gratis por su nombre, por la obediencia de su Evangelio. Por eso dice la Escritura que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Obedeciéndonos el Evangelio de Cristo, recibimos a nosotros la herencia que tiene el Hijo de Dios de su Padre. ¿Ok? En la Apocalipsis, la revelación, el Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Dice el Hijo de Dios: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La herencia que tiene el Hijo de Dios de su Padre, nosotros podemos recibir por la obediencia del Evangelio de Cristo. Su sangre es en el agua por llamando a su nombre, por invocando a su nombre, invocando al nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tendremos tener la herencia de Dios y la espíritu de adopción para que seamos hijos de Dios legalmente, realmente,
Esto es el Evangelio de Cristo. Las iglesias hoy día no te prediquen el Evangelio de Cristo. Te prediquen que si aceptas a Jesucristo en tu corazón, todo está bien con Dios. Todo está bien entre tú y Dios, dicen. Pero mentira. Pero, ¿cómo se dice? Mentira. De mentira. En la Biblia, en todo lado de la Biblia, no hay aceptando a Jesucristo en su corazón. No hay esa doctrina. En ningún lado de la Biblia. Dice la Biblia, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como dice Pablo en Colosenses 2, 11 y 12, en el cual también sois circuncidados con circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él, bautizados, sepultados juntamente con Él en el bautismo, sepultados juntamente con Él. Los muertos. Los muertos can be. Los muertos pueden ser sepultados. Y si somos sepultados juntamente con Cristo, resucitamos con Él, con poder. ¿Okay? Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitaseis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Dios te tiene un don muy poderoso, un don de su propio Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Jesucristo. Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Hay un solo Dios, hay un Espíritu. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios Padre. Y Dios Padre en Él es la resurrección. La resurrección. Resucitamos con Él por el bautismo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, y en el cual también resucitasteis con Él. Agua y Espíritu. Nacer del agua y el Espíritu para entrar en el reino de Dios. Arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Y habiendo sido esto, será cristiano, con pacto con Dios, con su nombre, adoptado en su familia, ya no más de la familia de Adán, pero de la familia de Jesucristo, con su nombre, con sus promesas, con pacto con Él, con la herencia de su casa, de su reino, salvado de tus pecados. No hay otro camino. Hay muchos otros caminos, pero no hay otro camino que se salva. No hay otro camino. Jesucristo dice, yo soy el camino. ¿Qué es el resto? ¿Sabes eso? Juan 14, 6. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro camino, no hay otro Dios, no hay otra iglesia excepto la iglesia que Jesucristo. La iglesia que pertenece a Jesucristo es la iglesia que se llama por su nombre. Las otras iglesias que tienen otros nombres no pertenecen de Él. ¿Cómo se dice? Un marido, the bride, la mujer
toma el nombre de su marido. ¿Okay? La iglesia de Cristo tiene el nombre de su maestro, de su marido, Jesucristo. Las iglesias que se llaman por otros nombres, luterano, bautista, católico, todo eso, no pertenecen a Jesucristo. Jesucristo tiene una sola iglesia, sin mancha, y que se llama por su nombre, la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa es la iglesia que arrepentida, que fue bautizada en su nombre, que tiene a su espíritu con poder, hablando en otras lenguas, como dice la escritura, y andando en sus mandamientos, en su palabra. ¿Okay? En Mateo, en el fin del Evangelio de Mateo, dice Jesucristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, diciendo: yo soy el Dios Todopoderoso, yo tengo todo poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es ese nombre? Ese nombre es Jesucristo. Jesucristo es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El reino de Dios viene. El juicio del Dios omnipotente viene. Y hay una sola manera de escapar, de ser salvado de la ira de Dios que viene: el Evangelio de Cristo. Las iglesias hoy día no te prediquen el Evangelio de Cristo puro, como está escrito en la Biblia. Ellos no quieren la salvación de tu alma. Ellos quieren el dinero de su ¿cómo se dice? Your pocket. De su bolsa. El dinero de su bolsa. Esto les quieren. Pero yo, siendo cristiano, quiero que tú seas salvado. Y lo que he hablado en este video es el Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No hay otro camino que se puede salvar, que le puede salvar. Otra vez, perdóname mi español, estoy aprendiendo y hay palabras que no entiendo, hay palabras que no sabes, que no sé. Pero yo sé el Evangelio de Cristo, y yo sé que el mensaje que te he dado en este video es la verdad. Esta es mi Biblia, la Santa Biblia, la Reina Valera Antigua de 16:2, la palabra de Dios pura. Si tienes cuestiones, escríbeme y te doy respuestas de la Escritura. Te amo en el nombre de Jesucristo. Ora por mí, por favor. Gracias.